Anaximandro nació alrededor del año 610 a.C. en la ciudad de Mileto, una polis griega situada en la región de Jonia, en la costa de Asia Menor. Este lugar no era cualquier ciudad, sino un verdadero centro intelectual y comercial del Mediterráneo oriental. Mileto se caracterizaba por su intensa actividad mercantil, sus intercambios culturales con pueblos de Egipto, Mesopotamia y Fenicia, y por ser la cuna de la filosofía jónica. Allí, la religión tradicional griega convivía con el surgimiento de una nueva forma de pensamiento que buscaba explicar el mundo a través de la razón y la observación, en lugar de depender exclusivamente de mitos y relatos divinos. En este entorno, Anaximandro creció en una sociedad en la que el comercio traía consigo no solo riquezas materiales, sino también ideas, conocimientos astronómicos de Babilonia, nociones matemáticas egipcias y técnicas de navegación fenicias. Desde temprana edad, se habría visto influenciado por estas corrientes culturales que moldearon su curiosidad y lo empujaron a indagar sobre los principios que rigen la naturaleza. Su maestro fue Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de Occidente. Tales ya había comenzado a romper con la visión puramente mítica, sosteniendo que el agua era el principio fundamental de todas las cosas. Anaximandro, bajo la guía de Tales, no solo heredó el espíritu crítico y racional, sino que también aprendió a cuestionar y superar las teorías de sus propios maestros, lo que demuestra la independencia de su pensamiento. Mileto, además, estaba constantemente expuesta a tensiones políticas con el imperio persa y con otras polis griegas. Este ambiente de inestabilidad política, sumado a la efervescencia cultural, preparó el terreno para que un pensador como Anaximandro desarrollara una filosofía original, capaz de dar explicaciones universales en medio de un mundo en constante cambio. Anaximandro no fue solamente un filósofo, sino también un hombre con inquietudes científicas, políticas y técnicas. Se sabe que escribió una obra titulada Sobre la naturaleza, un libro que lamentablemente se ha perdido casi por completo, aunque fragmentos e ideas fueron transmitidos por filósofos posteriores como Aristóteles, Teofrasto y Simplicio. Este hecho es muy importante porque convierte a Anaximandro en uno de los primeros filósofos griegos en plasmar sus reflexiones en un texto escrito, lo que permitió que su pensamiento trascendiera su tiempo. Se le describe como un hombre con un carácter fuerte, inquisitivo y con una tendencia hacia lo abstracto. A diferencia de Tales, que buscaba un elemento físico concreto como origen del universo, Anaximandro se atrevió a ir más allá de lo perceptible. Fue capaz de concebir una noción radicalmente nueva. El principio de todo no debía ser algo limitado, como el agua o el aire, sino algo infinito e indefinido. Esta idea de lo indefinido, conocida como apeirón, marcaría una revolución en la filosofía naciente. Además de su labor filosófica, Anaximandro se dedicó a observaciones prácticas y científicas. Se le atribuye la construcción de uno de los primeros relojes de sol en Grecia, llamado Cnomon, el cual instaló en Lacedemonia para medir el paso de las estaciones y los solsticios. También se dice que elaboró uno de los primeros mapas del mundo conocido, en el cual representaba el mar rodeando a las tierras habitadas, un intento pionero por ordenar la geografía en un esquema racional. Su prestigio fue tal que incluso participó en asuntos políticos y colonizadores de su polis. Existen referencias de que lideró una expedición para fundar una colonia milesia, lo cual muestra que no solo fue un pensador encerrado en teorías, sino un ciudadano activo en la vida pública, capaz de trasladar sus ideas al terreno de la organización humana.
El corazón de la filosofía de Anaximandro se encuentra en su concepción del apeiron, término griego que significa lo indefinido o lo infinito. Este concepto rompía con todas las formas de pensamiento que lo precedieron, porque ya no se trataba de identificar un elemento físico particular como origen de las cosas, sino de señalar un principio ilimitado, inagotable y eterno que engendra y sostiene todo lo que existe. Para Anaximandro, el apeiron no tiene nacimiento ni muerte, no posee forma ni cualidad específica, y es, por lo tanto, la fuente de la cual emergen los elementos y a la cual regresan cuando se destruyen. Esto implicaba una visión radicalmente abstracta que abría las puertas a pensar la realidad en términos de leyes universales, más allá de los objetos concretos que percibimos con los sentidos. En este marco, Anaximandro explicó que el cosmos está gobernado por una especie de justicia cósmica. Los elementos, como el calor y el frío, lo seco y lo húmedo, se enfrentan en un equilibrio constante. Cuando uno de ellos sobrepasa su límite, el apeiron restablece el orden, castigando el exceso y devolviendo la armonía. Esta manera de entender la naturaleza era profundamente racional y alejaba el pensamiento del ámbito de los mitos, acercándolo a una explicación filosófica y científica. A partir de este punto, Anaximandro ya no era simplemente un discípulo de Tales de Mileto, sino un pensador independiente que estaba construyendo un sistema filosófico propio. En torno al año 560 a.C., cuando tenía aproximadamente 40 años, comenzó a desarrollar sus ideas más revolucionarias que marcarían la historia del pensamiento humano. Uno de los conceptos más importantes de su filosofía es el apeiron. La palabra proviene del griego antiguo y significa literalmente lo ilimitado o lo infinito. Para Anaximandro, todos los elementos que percibimos, como la tierra, el agua, el aire y el fuego, no podían ser el principio último de todas las cosas, como su maestro Tales había sugerido con el agua. Él creía que debía existir una sustancia primigenia, eterna, indestructible, inmutable e ilimitada, que sirviera como el origen de todo lo existente. Esa sustancia, que no podía ser vista ni tocada, era el apeiron. Lo más fascinante de esta idea es que rompía radicalmente con el pensamiento mitológico que dominaba su tiempo. Antes de Anaximandro, la mayoría de las culturas explicaban el origen del mundo a través de dioses y relatos sagrados. Pero él afirmaba que la naturaleza podía explicarse mediante leyes propias, independientes de la voluntad divina. Así, Anaximandro introdujo por primera vez en la filosofía occidental el concepto de causalidad natural, una idea que influiría profundamente en pensadores posteriores como Heráclito, Parménides, Aristóteles y hasta en la cosmología contemporánea. Para Anaximandro, el apeiron generaba los mundos y los destruía en un ciclo eterno. Los elementos opuestos, como frío y calor, humedad y sequedad, luz y oscuridad, se separaban del apeiron y formaban el cosmos. Sin embargo, con el tiempo, todo regresaba a ese principio infinito, cumpliendo una especie de justicia cósmica. Este concepto es una de las primeras formulaciones del eterno retorno en la historia de la filosofía. Además, Anaximandro sostenía que la Tierra flota libremente en el centro del universo y que no necesita ningún soporte para sostenerse. Esta afirmación era increíblemente audaz para su tiempo, porque contradecía la intuición común y las creencias religiosas. Según sus cálculos, la Tierra tenía una forma cilíndrica, semejante a un tambor, y nosotros habitábamos en una de sus caras planas. Esta explicación, aunque hoy sabemos que no era correcta, representó un salto monumental hacia la comprensión racional de la naturaleza.
Por otro lado, Anaximandro desarrolló una primera teoría de la evolución biológica. Observó que los seres humanos son frágiles al nacer y que difícilmente podrían haber sobrevivido sin cuidados parentales. Por eso propuso que los primeros seres humanos se originaron dentro de criaturas acuáticas semejantes a peces y que con el paso del tiempo esos organismos primitivos abandonaron el mar para habitar la tierra. Esta idea, planteada más de 2500 años antes de Darwin, es una de las primeras hipótesis evolutivas registradas en la historia de la humanidad. En este bloque nos adentraremos en la dimensión científica de Anaximandro, una faceta que demuestra que no solo fue un filósofo abstracto, sino también un investigador del mundo natural con una capacidad visionaria. Sus aportes en cosmología, astronomía, geografía y biología son tan sorprendentes que muchos lo consideran el primer científico teórico de la historia occidental. Uno de sus logros más notables fue su concepción del universo. Anaximandro sostenía que la Tierra no descansaba sobre ningún soporte, sino que flotaba libremente en el espacio, mantenida en equilibrio por encontrarse a igual distancia de todas las cosas. Esta idea era radicalmente distinta de la concepción mítica dominante, donde la Tierra era sostenida por dioses, animales gigantes o pilares cósmicos. Con esta propuesta, Anaximandro sentó las bases de un pensamiento racional y naturalista, desplazando las explicaciones sobrenaturales y sustituyéndolas por leyes universales. En cuanto a la forma de la Tierra, Anaximandro la describía como un cilindro corto. Su altura sería aproximadamente un tercio de su diámetro. Según su modelo, los seres humanos habitaban en la parte superior de este cilindro, mientras que el resto de la superficie no era accesible. Aunque esta concepción pueda parecer primitiva, en realidad representa un avance monumental, ya que es la primera vez que alguien intentó describir la forma de la Tierra de manera geométrica. En astronomía, Anaximandro también fue un pionero. Introdujo la idea de que los cuerpos celestes se encontraban a diferentes distancias de la Tierra y giraban alrededor de ella en círculos concéntricos. Imaginaba el Sol, la Luna y las estrellas como anillos de fuego rodeados por aire. Las aberturas en esos anillos permitirían que la luz escapara, lo que nosotros percibimos como los astros visibles. Cuando estas aberturas se bloqueaban, se producían fenómenos como los eclipses. Aunque hoy sabemos que su modelo no era exacto, su esfuerzo por explicar los fenómenos astronómicos sin recurrir a la mitología lo convierte en un verdadero precursor de la ciencia. Además, Anaximandro fue el primero en atreverse a elaborar un mapa del mundo conocido. Según los testimonios de Heródoto y otros autores antiguos, creó un mapa circular que mostraba Europa, Asia y Libia, lo que hoy conocemos como África, rodeadas por el océano. Este trabajo no solo tenía un objetivo práctico para los navegantes y comerciantes milesios, sino que también revelaba una ambición intelectual extraordinaria: comprender la totalidad del mundo en el que vivimos. Anaximandro no fue simplemente un pensador aislado, fue una figura fundacional en la historia de la filosofía y la ciencia. Su influencia se proyecta a lo largo de más de 2 milenios, afectando profundamente a filósofos, astrónomos, matemáticos, físicos y biólogos. En este bloque final, analizaremos su legado y veremos cómo sus ideas abrieron caminos que otros recorrerían con mayor profundidad. Su discípulo más conocido, Anaxímenes de Mileto, tomó la noción de que el origen de todo debía encontrarse en un principio único, pero lo reinterpretó proponiendo que ese principio era el aire. Aunque parecía un retroceso hacia un elemento físico, en realidad muestra cómo el pensamiento de Anaximandro sembró una semilla que seguiría desarrollándose.
Más adelante, Heráclito exploraría la idea de un orden cósmico basado en la lucha de los contrarios, inspirándose en la noción anaximandriana de justicia universal. Incluso Parménides, aunque discrepaba radicalmente de Anaximandro, se vio obligado a dialogar con sus planteamientos sobre el cambio, la permanencia y el infinito. El impacto de Anaximandro no se limitó a los presocráticos. Sus ideas sobre el apeiron y la justicia cósmica influyeron en Platón, quien desarrolló conceptos más elaborados sobre las formas eternas y la armonía del universo. Posteriormente, Aristóteles lo citó como uno de los primeros en plantear una causa material distinta a los elementos físicos, destacando su audacia al proponer un principio infinito y eterno. Más allá de la filosofía, Anaximandro dejó una huella en la historia de la ciencia. Su concepción de la Tierra suspendida en el espacio anticipa descubrimientos que tardarían siglos en confirmarse. Sus modelos cosmológicos, aunque rudimentarios, fueron los primeros intentos sistemáticos de explicar el universo mediante leyes naturales y no mediante mitos. Su mapa del mundo, sus teorías sobre el origen de la vida y su método de razonamiento inspiraron a generaciones de pensadores a investigar el mundo con herramientas racionales. Hoy en día, cuando los cosmólogos modernos exploran teorías sobre el multiverso, la materia oscura o la expansión infinita del cosmos, la intuición de Anaximandro sobre un principio ilimitado sigue teniendo un eco sorprendente. De igual manera, sus ideas sobre los ciclos de nacimiento y destrucción resuenan en las teorías contemporáneas sobre la entropía, la conservación de la energía y el destino final del universo. Anaximandro murió alrededor del año 546 antes de nuestra era, probablemente en Mileto, su ciudad natal. Aunque su vida concluyó, su legado no solo perduró, sino que se multiplicó. Cada avance filosófico y científico posterior lleva, en mayor o menor medida, la impronta de aquel pensador que se atrevió a imaginar un universo infinito, gobernado por leyes naturales y no por caprichos divinos. Con él, la humanidad dio uno de sus primeros grandes pasos hacia el pensamiento racional y la búsqueda del conocimiento. Anaximandro nos enseñó que el origen de todo no reside en lo visible, sino en lo que trasciende los límites de nuestra percepción. Su visión del apeirón y su concepción de la justicia cósmica abrieron una puerta que aún hoy seguimos cruzando. Y así, al recorrer la vida y el legado de Anaximandro, comprendemos que su visión del universo fue mucho más que un ejercicio intelectual. Fue un acto de valentía, una rebelión silenciosa contra la ignorancia y los límites del pensamiento de su tiempo. En un mundo dominado por los mitos, él se atrevió a imaginar un cosmos gobernado por leyes, donde los dioses ya no dictaban el destino de la humanidad, sino que era la naturaleza misma quien establecía su orden. Anaximandro nos enseñó que todo lo que nace está destinado a transformarse, que los opuestos coexisten en un equilibrio perpetuo y que la realidad es más vasta de lo que los sentidos pueden percibir. Su idea del apeiron, ese principio infinito y eterno del cual todo proviene y al cual todo regresa, no es solo una teoría científica primitiva, es también una invitación a aceptar la infinitud del universo y nuestra pequeñez dentro de él. Aunque el tiempo nos ha robado gran parte de sus escritos, su voz aún resuena en la historia de la filosofía. Sin Anaximandro, tal vez la ciencia, la astronomía, la física y hasta nuestra comprensión moderna de la evolución no serían lo que son hoy. Su pensamiento abrió puertas que más de 2 milenios después seguimos explorando. Quizás la lección más grande que nos deja Anaximandro es que atreverse a pensar diferente siempre implica un riesgo, pero también es la única manera de trascender. Su legado nos recuerda que cada pregunta que hacemos y cada certeza que desafiamos
nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Te atreverás, como Anaximandro, a cuestionar lo que otros dan por hecho? ¿Te atreverás a mirar más allá de las respuestas cómodas para enfrentar lo desconocido? Porque el viaje del conocimiento nunca termina, y el infinito, como él lo imaginó, nos espera.